A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué reglas siguen los países en el escenario mundial? Bueno, hoy vamos a desglosar justamente eso, el derecho internacional público. Es casi como el sistema operativo que hace funcionar a nuestro planeta. Detengámonos un segundo acá, porque esta es la gran pregunta. No hay un presidente del mundo, ¿cierto? Tampoco un Congreso Mundial que dicte leyes para todos. Entonces, ¿qué es lo que impide que todo sea, un caos total? ¿Qué evita que al final solo impere la ley del más fuerte? Pues la respuesta a esa enorme pregunta es, en gran medida, el derecho internacional público, o como se le conoce, el DIP. Es este marco legal increíble que los propios países han ido construyendo para poder coexistir, cooperar y, muy importante, para resolver sus diferencias de forma pacífica. Muy bien, ahora vamos a meternos de lleno en la primera idea clave. Y es que para entender el DIP hay que partir de una base. Su naturaleza es completamente única, muy pero muy distinta a las leyes que conocemos dentro de cada país. Y esta es la palabra que lo cambia todo. Descentralización. A diferencia de las leyes nacionales, donde hay un gobierno central que crea y aplica las normas, el derecho internacional es descentralizado. O sea, para ponerlo simple, no existe una autoridad suprema por encima de los países. Y esta diferencia, ojo, es fundamental. Dentro de un país, la ley funciona de arriba para abajo, es vertical, una relación de subordinación del ciudadano al Estado. Pero a nivel internacional es todo lo contrario, es un sistema horizontal, de pura coordinación. La mejor forma de imaginárselo es como un club de naciones soberanas que se ponen de acuerdo entre ellas sobre sus propias reglas del juego. Entonces uno se pregunta, ¿cómo funciona esto en la práctica si no hay un jefe? Bueno, es fascinante. Las funciones se reparten. Por un lado, los mismos estados son los que crean las normas, ya sea firmando acuerdos formales, que llamamos tratados, o a través de prácticas que de tan repetidas se vuelven ley, lo que se conoce como costumbre. Y para hacerlas cumplir, pues ellos mismos se encargan. Por último, sí, existen cortes internacionales, pero un país solo puede ser juzgado si voluntariamente ha dicho sí, acepto la autoridad de esta corte. Claro que este sistema no apareció de la noche a la mañana, es el resultado de siglos y siglos de evolución. Así que hagamos un viaje rápido en el tiempo para ver cómo se fue armando este orden mundial. La línea de tiempo nos muestra una historia muy clara. El punto de partida casi siempre se pone en 1648, con la Paz de Westfalia, que es como el acta de nacimiento del sistema de estados soberanos. Luego, momentos como el Congreso de Viena o la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial fueron pasos importantísimos. Pero el verdadero salto, el cambio radical, ocurre en 1945 con la creación de la ONU. Ahí es donde nace el orden mundial que conocemos hoy. Y aquí se ve el tremendo cambio. El derecho internacional de antes y después de 1945 son dos mundos totalmente distintos. El clásico era un sistema dominado por unas pocas grandes potencias, donde la guerra era una herramienta más de la política y el colonialismo era legal. El moderno, en cambio, se construye sobre ideas totalmente opuestas: la prohibición de la guerra, el derecho de los pueblos a decidir su propio destino y, quizá lo más importante, la protección de los derechos humanos como un pilar central. Ok, ya entendemos el sistema y un poco de su historia, pero ¿quiénes son los actores en este gran escenario global? O sea, ¿quiénes tienen derechos y obligaciones bajo todas estas reglas? Para responder a eso necesitamos un concepto clave: la personalidad jurídica internacional. Dicho de una forma más simple, es como tener el documento de identidad para poder jugar en la cancha mundial. Es lo que te permite firmar tratados, exigir tus derechos y, claro, ser responsable si rompes las reglas. Sin ninguna duda, los actores originales y los protagonistas absolutos son los estados. Son los sujetos primarios de este derecho, los que tienen la capacidad jurídica completa. Y lo más interesante es que no solo obedecen las reglas, sino que son ellos mismos los que las crean. Pero los estados ya no están solos en el escenario. Desde el siglo XIX y sobre todo después de 1945 aparecieron las organizaciones internacionales. Pensemos en la ONU, la Unión Europea, la OEA. Son creadas por los propios estados y su personalidad es más limitada, está atada a los objetivos para los que fueron fundadas.
Y aquí la historia se pone realmente contemporánea e interesante. Por siglos, las personas comunes no contábamos en este juego. Pero hoy, gracias al avance del derecho, de los derechos humanos y el derecho penal internacional, los individuos estamos ganando una personalidad jurídica propia. Limitada, sí, pero propia al fin. Esto significa que tenemos derechos que podemos exigir en la escena global y también obligaciones que se nos pueden reclamar. Entonces, el elenco de actores hoy es súper diverso. Están los estados como protagonistas principales, las organizaciones internacionales que coordinan la acción global, y los individuos, con una voz que cada vez se escucha más fuerte. Incluso hay sujetos muy particulares, con una historia larguísima, como la Santa Sede, o grupos que en medio de un conflicto adquieren un estatus legal, que se conocen como comunidades beligerantes. Y todo esto nos deja con una gran pregunta flotando en el aire, con desafíos que no entienden de fronteras, como el cambio climático, una pandemia o cómo regular la inteligencia artificial. Este manual de reglas mundial está en constante evolución. La verdadera pregunta es, ¿quiénes serán los próximos en sentarse a la mesa para escribir los siguientes capítulos?